¿Ya? Bueno, nosotros vamos a recordar algunas cosas. Vamos a terminar con estas propiedades del ADN. Ahí nos vamos a quedar un ratito. No mucho, pero nos vamos a quedar ahí. Bueno, habíamos dicho que el ADN contenía la información genética, es decir, que mantenía la información completa del individuo, de todas las características del individuo. En el fondo es eso. ¿Ya? Y esas características en algún minuto, ¿no es cierto?, van apareciendo. Bueno, es una molécula, ¿no es cierto?, de ácido nucleico, desde el punto de vista bioquímico, un tipo de molécula orgánica que se llama ácido nucleico, y que está formada por dos cadenas de nucleótidos. ¿Ya? Ahora, el nucleótido es una molécula más simple, más pequeña, ¿ya? Y por lo tanto cada molécula de ADN está formada de miles y miles de moléculas de nucleótido. Una gran cantidad de moléculas de nucleótido. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco más, la idea era conocer a estas moléculas de nucleótidos, conocer a los nucleótidos, ¿ya? Y dijimos, ¿no es cierto?, que cada nucleótido estaba constituido por 3 grupos de átomos, que los llamamos grupo fosfato, azúcar pentosa y una base nitrogenada. Y lo otro que también mencionamos es que el ADN tenía 2 propiedades que son de suma importancia, que es la replicación y la expresión. ¿Ya? Pero ahora vamos a seguir hablando con la estructura, o sea, de la estructura del ADN, y también vamos a hablar del ARN, porque los dos trabajan, pero muy relacionadamente en la célula. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que nosotros vimos en la clase pasada. Primero, que estos ácidos nucleicos estaban formados por nucleótidos. ¿Cómo estaban constituidos esos nucleótidos? Por 3 grupos de átomos. Cada uno de estos equivale a un grupo de átomos, ¿no es cierto? Ya, en el fondo viene siendo en realidad moléculas, ya. Pero vamos a decir grupo de átomos. Y unidos todos ellos tienen una estructura, ¿no es cierto? Hay una disposición de cada uno de estos grupos de átomos, de hecho yo se lo mostré, ¿ya? Y ellos unidos constituyen lo que se llama un nucleótido. Entonces siempre un nucleótido va a tener estos 3 grupos de átomos, ¿ya? Ahora, hay nucleótidos que son diferentes, no son todos los nucleótidos iguales. Entonces yo aquí hice una representación bien sencilla, al igual que otras veces yo podría haber usado cualquier figura, ¿ya? Pero se me ocurrió, ¿no es cierto?, tomar un círculo para representar todo esto el nucleótido. Y lo dividí en 3 partes. Pero así, bien, en forma muy, muy, muy general y muy simple. Entonces, una parte es el azúcar pentosa, otra parte es la base nitrogenada y otra parte el grupo fosfato. ¿Ya? Y voy a hablar al tiro del azúcar pentosa. Es un hidrato de carbono simple. El azúcar pentosa es eso, un hidrato de carbono simple. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le ponen el apellido de pentosa? El apellido de pentosa hace referencia a la cantidad de átomos de carbono que lo componen. Porque otro agregado, y anótenlo, que eso deben saberlo y no se les debe olvidar nunca más. Todos los hidratos de carbono están formados de 3 elementos químicos. ¿Ya? Están formados de átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, todos los hidratos de carbono están formados por átomos de carbono. Oh, Pau, me deshabilitaste, no puedo escribir. Bueno, están formados por átomos de carbono, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Ahora, los átomos de carbono tienen una particularidad. Ellos pueden formar 4 enlaces. Y al formar 4 enlaces pueden unirse con otros átomos de carbono y con otro elemento, entonces formar moléculas con forma de cadena. Y de hecho, estas moléculas orgánicas, como el ADN, como el ARN, como el hidrato de carbono, la forma que tienen es como de cadena.
¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de los hidratos de carbono? Porque los azúcares pentosa son hidratos de carbono simples y se les clasifica por la cantidad que constituyen. Y en el caso del azúcar pentosa está formado de ¿cuántos átomos de carbono creen ustedes? A ver, si se les ocurre. A ver, que el nombre lo dice. 5. 5. De hecho, se clasifican así, y hay, así como existe el azúcar pentosa, o las pentosas, porque en realidad se habla de pentosas, existen también las hexosas, y las hexosas tienen 6. Por ejemplo, ¿alguien conoce la fórmula química de la glucosa? Ahí me estoy yendo para otro lado para que un poquito puedan entender esto. ¿Alguien conoce la fórmula química de la glucosa? Niños. Melanie, ¿cuál será la fórmula química de la glucosa? Pau, ¿me puedes deshabilitar la escritura, por favor? O sea, habilitar, perdón. No, no deshabilitar, está deshabilitada. Profe, Ah, la busqué en Google, pero la busqué. Es que no la sabía. Pero era C6H12O6. o sea, una molécula está formada por 6 átomos. Una molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, ¿Sí? 12 de hidrógeno y 6 de ¿Sí? oxígeno. Sí. ¿Ya? En total 24. El cuento es que la molécula de glucosa yo la clasifico en el grupo de las hexosas, porque está formada por 6 átomos de carbono. ¿Ya? Bueno, entonces, los nucleótidos están formados por un grupo de átomos que se llama azúcar pentosa, y se le llama así porque está formado por 5 átomos de carbono. Anótenlo por ahí, por favor. ¿Ya? Después están las bases nitrogenadas que las conocimos el otro día, ¿ya? Y el grupo fosfato, y se llama así porque tiene un fosfato central. Y de hecho este grupo fosfato muchas veces lo representan como por un círculo, ¿ya? Bueno, entonces tenemos nucleótidos que están formados por una azúcar pentosa, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato. Estos distribuidos se unen, distribuidos espacialmente, tienen una forma de estar unidos, ¿ya? Yo estoy haciendo esta representación porque es mucho más fácil. Listo. Y ahora, habiendo dicho eso, nos vamos a hablar del nucleótido de ADN y de ARN. Entonces, de las diferencias que hay entre los nucleótidos, nos vamos a ir a la diferencia que hay entre el ADN y entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. Ya. En el caso de la molécula de los nucleótidos de ADN, por ejemplo, tiene un grupo fosfato y ese grupo fosfato es igual para todos los nucleótidos existentes. Es el mismo, no cambia nada. ¿Ya? Después, en el caso del ADN, tiene una azúcar pentosa distinta al ARN. En este caso, esa azúcar pentosa se llama desoxirribosa. Si usted, la diferencia que existe entre ellas es de un átomo, solo de un átomo. Por ejemplo, bueno, ya no importa. Ahí. Y ahí están las bases nitrogenadas que pueden tener los nucleótidos de ADN. Hay nucleótidos que llevan una adenina, hay otros que llevan una guanina, otros que llevan una citosina y otros que llevan una timina. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera trabajar con un nucleótido de ADN, ¿no es cierto? Debe componerse de un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada que puede ser esta o esta o esta o esta. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Niños, ¿está claro o no, chiquillos?
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vale, Bonasco? Ya. ¡Uy, que están activos! Ya. Listo. Veamos ahora los nucleótidos de ARN. Está formado por un grupo fosfato idéntico a este. Está formado también por una azúcar pentosa, pero aquí hay una diferencia. El azúcar pentosa no es la misma. El azúcar pentosa del ARN se llama ribosa. Es una molécula completamente diferente a esta. Es distinta. Se diferencian en un puro átomo, en uno. Y al diferenciarse en uno ya la molécula es distinta y es distinta completamente. Ya. Ahora, las bases nitrogenadas. ¿Qué me pueden decir de las bases nitrogenadas, niños? ¿Qué me podían decir de las bases nitrogenadas del ARN? Se diferencia en una. Ya. ¿Se puede explicar mejor, por favor? Que la timina la sustituye por el uracilo. Ya, correcto. Entonces, veamos ahora. Si bien los nucleótidos de ARN pueden tener unos adenina, otros guanina, otros citosina, pero jamás tienen timina. En vez de tener timina, algunos pueden tener uracilo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos nucleótidos distintos de ARN se pueden formar? Esperaré hasta que me respondan. Si yo usar ese monito, ¿cuántos nucleótidos de ARN podría formar que sean distintos de ARN? Ya, vamos a la dedocracia. Giselle. ¿Cuántos podría formar diferentes? Ya, van a preguntar lo que no han entendido, porque esto lo tienen que entender. Y de esto va a ser la prueba esta otra semana. ¿Ya? Y como son solamente 2 clases, entonces, Profe, ya, escucho. no entendí nada. A ver, yo pregunté delante y no me dijo. Partamos de donde no entendió, porque Es esto que parte de yo esto entré lo vimos recién. la semana pasada. Así que a mí no me puede decir no entendí nada. Ya. De ahí, ¿qué no entendió? La que no entendió nada, que no sé quién es. ¿Qué no se entendió de ahí, chiquillos? Si se quedan callados, yo me quedo feliz, contento y termino con la clase. Y sigo avanzando, a eso quiero decir, no es que termine la carga. A ver, ya pues, pero pregunten, porque si yo no soy adivina, pues niños. Entonces no sé si no están colaborando porque no tienen ganas nomás o porque no han entendido. No llego a desarrollar el doctor en mi vida próxima, en mi vida futura, pero en esta no. Ya, preguntas de aquí, de lo que acabo de decir, de lo que está mostrando en la pantalla. ¿Qué no se Es que entiende? cuando entré a la clase ya había explicado ese gráfico, entonces no entendí de qué era. ¿Cuál gráfico? O sea, Es un dibujo, vale. el Vale, dibujo, eso. ya, vale. ¿Qué dice ahí arriba? Nucleótido. Nucleótidos. ¿Y qué eran los nucleótidos, te acuerdas? ¿No has No, estudiado nada, vale? Los nucleótidos son las moléculas que componen al ADN y al ARN. Y dijimos que cada nucleótido, y ahí está dicho, está constituido por 3 partes. Y eso es lo que yo muestro acá. Eso. ¿Ya? ¿Listo? sí. Que fue lo que vimos en la clase pasada también. Y más aún, en la clase pasada más o menos vimos lo que aparece ahí. Entonces,
Yo ahora voy a hablar de los nucleótidos del ADN. Los nucleótidos de ADN tienen un grupo fosfato, tienen un azúcar pentosa, y ese azúcar pentosa se llama desoxirribosa. Ya, entonces, yo delante le aclaré a la compañera, porque la tarea decía, busque información sobre el azúcar pentosa. Le dije que se llamaba así porque era un hidrato de carbono simple, que estaba formado por 5 átomos de carbono. De ahí el apellido de pentosa. Y esta azúcar pentosa, porque hay distintos azúcares pentosa, no hay uno solo o dos. En la naturaleza hay bastante. Entonces, el azúcar pentosa que constituye a los nucleótidos del ADN se llama desoxirribosa. ¿Ya? Incluso, quiero que se fijen, ¿ustedes saben lo que significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ya. Y el nombre de desoxirribonucleico viene de acá, del azúcar pentosa. ¿Ya? De ahí sale el nombre del ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tienen los nucleótidos de ADN? Tienen una base nitrogenada, una sola, que puede ser o esta, o esta, o esta, o esta. Ya. Ahora, todos los nucleótidos de ADN tienen un grupo fosfato, una azúcar pentosa, que es la misma para todos los nucleótidos. ¿Qué es lo que decíamos que podía cambiar en un nucleótido de ADN? Eso. Ya. La pregunta del millón. ¿Cuántos nucleótidos de ADN diferentes hay o existen o puedo encontrar en una molécula de ADN? ¿Cuántos diferentes? 4. Ya. Uno pueden estar formado de adenina, más eso y eso. Otro puede estar formado por guanina, más eso y eso. Otros pueden estar formados por citosina, más eso y eso. Y otros pueden estar formados por timina, más eso y eso. O sea, como lo que vimos acá. Acá. Si es un nucleótido de ADN, va a tener un grupo fosfato que es igual para todos, un azúcar pentosa, que se llama como, si es nucleótido de ADN, desoxirribosa. Y la base nitrogenada, que puede ser adenina o guanina o citosina o timina. ¿Cuántos nucleótidos distintos se forman entonces? 4. Hay solo 4 nucleótidos distintos. ¿Ya? También lo vimos la semana pasada. Bueno, nucleótidos de ARN tienen diferencias con los nucleótidos de ADN. Tienen el mismo grupo fosfato, los mismos. También tiene azúcar pentosa, pero el azúcar pentosa aquí es distinta. ¿Ya? Se llama ribosa, es diferente a esta. ¿Listo? Y también tiene base nitrogenada. También hay nucleótidos que tienen adenina, igualita a las de acá. También otros tienen guanina, igualita a las de acá. También tiene citosina. Pero no existe en los nucleótidos, no hay nucleótidos que lleven timina en los nucleótidos de ARN. Entonces, aquí se cambia el uracilo por, la timina por el uracilo, perdón, al revés. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos nucleótidos distintos se van a formar, Valentina Collinao? Nucleótidos de ARN. 4. 4. Entonces, hay unos que van a llevar, todos llevan grupo fosfato, ribosa y una adenina. Grupo fosfato, ribosa, una guanina. Grupo fosfato, grupo fosfato, la ribosa y una citosina, y el otro, grupo fosfato, ribosa y un uracilo. ¿Ya? Entonces, hay 4 distintos aquí y 4 distintos acá. Ya. ¿Cuántas diferencias hay mencionadas entre los nucleótidos de adenina, perdón, los nucleótidos de ADN y de ARN? ¿Cuál es la diferencia entre los nucleótidos del ADN y del ARN? Están en la pizarra. Lo que acaba de decir, pues, profe, lo de que el ADN ¿Cuántas tiene diferencias hay, pues? Dígame, ¿cuántas diferencias hay? 2. 2. ¿Cuáles son esas? La del azúcar pentosa en el ADN
con la azúcar pentosa del ARN y la base nitrogenada de la timina en la base nitrogenada del ARN es del uracilo. Ya, correcto. Ya. Ahora, vamos a la... Porque aquí básica que compone al ADN y al ARN. Vamos ahora a la molécula de ARN. ¿Qué diferencia existe entre las moléculas? A ver, alguien me iba a preguntar algo. Dígame. Que también se diferencian en el número de cadenas. Ya, pero ahí, ¿quiénes se diferencian en el número de cadenas? ¿Los nucleótidos o las moléculas? Ah, la molécula. La molécula. Entonces ahora, ¡pum!, nos vamos a las diferencias entre las moléculas. Pero para entender mejor esto, nosotros tuvimos que entender primero eso. ¿Ya? ¿Está claro entonces? Estas son las diferencias entre los nucleótidos. Y aquí están las diferencias entre las moléculas. ¿Cuántas diferencias hay? 3. ¿Ya? ¿Cuál es la primera diferencia que nosotros aprendemos en el colegio entre estas dos moléculas? A ver, dígamelo por favor. ¿Cuál es la primera que se aprendió? La diferencia entre las cadenas, de que una tiene una y la Esa otra es la primera, y de hecho, claro, uno parte hablando de este, y después, pum, saca a este otro. Entonces, la primera que uno dice, oh, la diferencia es entre las cadenas. Y ahí está. Lo primero que uno empieza a hablar es la diferencia, y después se empieza a meter en, ¿no es cierto?, en estas moléculas básicas que se denominan nucleótidos, ¿ya?, que componen a los ácidos nucleicos en general. Y los ácidos nucleicos son solo dos, el ADN y el ARN. Y tampoco hay muchos tipos distintos de ADN, hay un solo ADN. Y hay unos, digamos, que cambian en la estructura, ¿ya? Pero en general uno habla de uno solo. En cambio de esto hay más, hay como 4 o 5. Pero igual es poca. En cambio, si yo hablo de hidratos de carbono, hay muchos hidratos de carbono, hay simples, complejos, más pequeños, mucho más grandes, los lípidos igual, las proteínas igual. Son miles de distintas. Entonces, aquí no, y aquí tenemos poquito, pero es complejo. Entonces, se diferencian finalmente las moléculas en, uno dice, el número de cadena, en el azúcar que presentan y en la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, vimos lo otro para terminar de entender las diferencias entre ambas moléculas. Ya, preguntas, porque ahora nos vamos a ir a ver algo más complejo. Esto no es simple. No es simple, imagínense el tiempo que llevó descubrir cómo era la molécula, estudiarla. Primero descubrieron que existía el ácido, el ADN, pero después se dedicaron a estudiar cómo era, y después se dedicaron a estudiar, bueno, ¿y para qué les sirve a la célula? Entonces, ha sido mucho tiempo de trabajo y todavía lo siguen estudiando. ¿Ya? Dudas. Necesito saber las dudas que hay porque yo no les voy a ir a explicar a la casa. Entonces, ¿ahora cuándo tienen que preguntar? Ya, bueno, seguiré. Y ahí hay una imagen que yo la puse primero porque está mostrando lo que habíamos mencionado de las diferencias entre el ADN, entre la molécula de ADN y ARN. Y segundo la coloqué porque en una parte de ella está mostrando molecularmente cómo son, ¿no es cierto?, el ADN y el ARN. Y aquí ya no está poniendo bonito así como puse yo, ¿no es cierto?, circulitos, rectángulos, no. Entonces, yo voy a mostrar aquí, ese es un grupo fosfato, ¿ya? Ese es un grupo fosfato, ese es una azúcar pentosa, ¿ya? Y esa es una base nitrogenada. Todo eso es un nucleótido. Miren la disposición que tiene. Por el otro lado, porque acuérdense, una de las cosas que dijimos es que estas dos cadenas estaban unidas, miren,
una cadena, la otra cadena, están unidas. Se unen aquí. Estos son uniones. Ya, se llaman puentes de hidrógeno, y ya nos vamos a referir a ello. Y al otro lado está la otra cadena de nucleótidos. Y ahí está la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. ¿Ya? ¿Les llama la atención algo de esto aquí? Obsérvenla y a ver si algo les llama la atención. Bueno, eso mismo después sigue para allá y lo convierten lo modelizan y lo convierten en barritas para representar a esto. Igual que aquí. Aquí, claro, ponen, ¿cuántos nucleótidos están mostrando acá? Esta es la molécula de ARN, ¿ya? Que está formada por una cadena de nucleótidos. ¿Ya? ¿Cuántas moléculas de nucleótidos hay ahí? En esta. Oh. Ahí. En esta molécula de ARN, ¿cuántas quedan representadas por los átomos y no por otro dibujito? Ah, pues niño, está loca esta cosa. Aquí hay dos, ahí hay un nucleótido, aquí hay otro. Ya. Nada le ha llamado la atención aquí, ninguna cosa. No son observadores. Porque Profe. A ver, Giorgio, sorpréndeme. Que, por ejemplo, por ejemplo, según mi apreciación, una tiene como si tuviera 2 hileras, y la otra no, y también una se ve como más completa, más compuesta que la otra. Se ve con más elementos. ¿Cómo es la más hileras? A ver. Profe, A ver, dígame. ¿como cuántos enlaces tienen? ¿Por cuántos enlaces están compuestos? Porque creo que la adenina con la timina son 2 y la citosina, claro, si la citosina y la guanina son 3, una cosa así. Exactamente. Ya, esa es una cosa, la cantidad de enlaces. Entonces, tienen que acordarse de las moléculas de ADN están unidas. Segundo, se unen a través de unos enlaces débiles que se llaman puentes de hidrógeno. ¿Ya? Tercero, la cantidad de puentes de hidrógeno es distinta. Cuarto, si ustedes se fijan, estas se unen, las cadenas se unen a través de, ¿qué son estas? Las bases nitrogenadas. Las cadenas se unen a través de las bases nitrogenadas. Y los enlaces que se establecen entre ellos son los puentes de hidrógeno. Entonces, aquí hay una base que es guanina, que es de este nucleótido de esta cadena, y aquí hay al otro lado otra base que es citosina del nucleótido de esta otra cadena. Y ahora, ¿cuántos enlaces se establecen entre la guanina y la citosina cuando se unen? 3. 1, 2, 3. Ya. Si miran más arriba, por eso lo puse porque me sirve, aquí yo tengo otro nucleótido. Ahí, grupo fosfato, azúcar pentosa, base nitrogenada. Al otro lado, el grupo fosfato ahí, azúcar pentosa, base nitrogenada. Esta base corresponde al nucleótido de esta cadena. Esta base corresponde al nucleótido de esta otra cadena, que viene siendo el segundo nucleótido. Ya. La adenina se une con la timina. Pero contemos los enlaces que se establecen entre la adenina de esta cadena y la timina de esta otra. 2. Ahora, se sabe que siempre se une guanina con citosina y timina con adenina. Siempre. ¿Ya? Y a eso íbamos. Ya. Ahí está. Bueno, lo mismo. Como sabemos, entonces, la cadena de ADN se compone de... La molécula, perdón, de ADN se compone de 2 cadenas de nucleótidos, ¿no es cierto? Yo la semana pasada casi las mostré con modelos así como de pura esferita, pero ahora ya estamos viendo, ¿no es cierto?, los grupos de átomos que los constituyen. Y vemos que tiene una disposición espacial, ¿ya? Ahora, estas 2 cadenas se unen
por medio de unos enlaces que se llaman puentes de hidrógeno. Eso tendría que haberlo puesto con negrita. ¿Ya? Puentes de hidrógeno se llaman estos enlaces. Y son enlaces débiles. No son enlaces covalentes, que son enlaces fuertes. ¿Ya? Bueno, hay distintos tipos de enlaces covalentes, ojo. Y hay distintos tipos de enlaces débiles. Pero el puente de hidrógeno es un enlace débil. ¿Ya? Ahora, estos puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas. Yo no voy a encontrar jamás que dos cadenas de la molécula estén unidas por una base con un grupo fosfato, o la base de una cadena con el grupo fosfato de otra. No, jamás va a pasar eso. Solo se unen entre hola, Zapka, llegó a la hora del Lori, entre la base de un nucleótido y la base del nucleótido de la otra cadena. ¿Ya? Ahora, se dice que se unen las bases en forma complementaria. ¿A qué se refiere esto? Con que siempre se van a unir la adenina del nucleótido de una cadena con la timina del nucleótido de otro. Ya, esto tengo que sacarlo de aquí porque lo puse para que no me quedara tan amontonado, lo puse en la otra diapositiva por si acaso. Ya, así que lo van a ver repetido, no se me olvidó sacarlo. Ya, entonces, de nuevo, la molécula de ADN, ¿cuántas cadenas tiene? Giorgio, la molécula de ADN, ¿cuántas cadenas de nucleótidos tiene? Aló. Ya, pues, niño. Profe, tiene 2, ya. Y se presentan unidas, ya. ¿A través de qué moléculas se unen las cadenas de nucleótidos? ¿A través de qué moléculas se unen? puente de hidrógeno. No, ese es el enlace. Puente de hidrógeno es el enlace. Grupo Porque para que se unan... fosfodiéster. Ah, ¿El fosfodiéster? ¿O el no, grupo... no estoy preguntando el nombre del enlace. No, yo estoy preguntando. ¿Bases Tengo dos nitrogenadas? cadenas. Tengo las dos ¿Bases cadenas, ¿no es nitrogenadas? cierto? Tengo las dos cadenas. Voy a volver atrás. Ya. Tengo las dos cadenas, pero estas están unidas, ¿no es cierto? Nucleótido de esta cadena se va a unir con el nucleótido de esta otra cadena. Así se van uniendo. Después este otro nucleótido con este otro nucleótido se unen. Este otro nucleótido con este otro nucleótido se unen. Se van uniendo nucleótido por nucleótido. ¿Ya? Ahora, ¿qué parte de cada nucleótido se une? ¿Qué parte de cada nucleótido? No estoy preguntando por el enlace que se establece, que eso es otra cosa. ¿Qué ¿Por parte las de bases cada nitrogenadas? las bases nitrogenadas? Correcto. Ahora, siempre se va a unir. Si hay una adenina en el nucleótido de esta cadena, se va a unir a la timina del nucleótido de la cadena compañera. Y se dice que estas son complementarias. ¿Ya? Cuando hay una guanina, cuando un nucleótido tiene guanina en una cadena, en la otra cadena se va a unir a un nucleótido que tiene citosina. O si la cadena tiene citosina, se va a unir con el nucleótido de la otra cadena que tiene guanina, pero van uno y uno. ¿Ya? Ahora, y los enlaces que se van a formar entre adenina y timina son los llamados puentes de hidrógeno. ¿Qué dije yo de los puentes de hidrógeno? Que son enlaces débiles. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Hay duda en eso? No. No, ya. Ahora, entre la adenina y la timina, o sea, yo aquí voy a tener un nucleótido y aquí voy a tener otro. Entre la adenina y la timina se forman enlaces puente de hidrógeno 2. Entonces aquí yo voy a tener un nucleótido. Paola, ¿me podrías habilitar la escritura?
A ver. No. ¿Por qué? Profe, está habilitada hace rato. No, no pude escribir yo delante. A mí me sale aquí que está habilitado. Oh, no, miré. Sí, vos puedes escribir, tienes habilitada la anotación. Ya. Ya dejé como ¿Por qué no pude coanfitriona. Ah. Ya, a ver. Listo. Entonces, entre adenina y timina se forman 2 enlaces, puente de hidrógeno. Pero entre la guanina y la citosina se forman 3. Eso es siempre. ¿Ya? Entonces, cuando se unen los nucleótidos, no me funciona. Mira, no puedo escribir. ¿Tendré deshabilitado yo la mía? Qué raro. Ya. Entonces, no puedo escribir. No sé qué. Tampoco. Bueno, la cosa que quería dibujar, si yo tengo, sí, ya me quedó claro que puedo, pero yo no puedo escribir, no tengo idea por qué. Ya, pero no importa. Profe, estaba Profe, me dibujando parece con que color tiene el color blanco. blanco. Ah, puede ser. Ah, qué raro, si yo no le cambié el color. Ya, bueno. Voy al otro. Ya, miremos ahí. Entonces, la adenina se une con la batimina, dos enlaces puente de hidrógeno, la guanina siempre. Ya, ahí está. Guanina con citosina, 3 puentes de hidrógeno. Adenina con timina, 2. Citosina con guanina, esto es al azar. Podrían haber 3 adeninas aquí, al otro lado tendrían que haber, ¿cuántas timinas? 3, una por cada una. Ya, miremos acá. Aquí hay una imagen que ya no está modelizada, al lado sale como palito, ¿ya? Si bien no están todos los elementos, pero están representados por figuras. Y está cómo se dispone cada cadena. En esta secuencia, este es un pedacito de una molécula de ADN. Estamos en la hora. Si aquí hay una timina, aquí va a haber adenina, se van a formar 2 puentes de hidrógeno. Si aquí hay timina, al otro lado tiene que haber otro nucleótido que le corresponde, que va a tener una adenina. Si acá hay citosina en el tercer nucleótido, en el tercero de la otra tiene que haber guanina. Si aquí hay adenina, en el cuarto de la otra tiene que haber timina, si aquí hay guanina, en la otra tiene que haber citosina. ¿Está claro eso? Ya. Lo otro que no se fijaron, que no me dijeron, miren el sentido de las cadenas. ¿Cómo es el sentido de las cadenas? Observen. El sentido de las cadenas es dirección opuesta. Si los dos tuvieran el mismo sentido, si yo pusiera, ¿no es cierto? Esta, si la sobrepongo, la pongo en el sentido igual a esta, quedaría sobre ella. ¿Dónde me quedarían las bases nitrogenadas? Al otro lado. Y no podrían unirse las cadenas a través de las bases nitrogenadas. Entonces, una forma de que se puedan unir a través de las bases nitrogenadas es que existen en dirección opuesta y así se pueden unir. Por lo tanto, no quedan bien enfrentadas, sino que quedan como medio chuequitas. Y se dice que estas dos cadenas son antiparalelas. Bueno, y ahí está mostrado lo mismo, la dirección opuesta. ¿Ya? Bueno, y lo último, y ahí me falta una P, la replicación, que son propiedades al igual que la expresión. Que una molécula de ADN se replique, esa capacidad la tienen todas las moléculas, también lo dijimos en la clase pasada, solo que ahora la anoté mínimamente, pero la anoté. La replicación se refiere a que se formen copias del ADN. Y decíamos, ¿para qué debe replicarse el ADN? Cuando las células se van a dividir, el ADN se replica. Si no se ha replicado el ADN, no se puede dividir. Siempre, eso es casi una regla. Si las células se dividen, el ADN se ha replicado previamente. ¿Ya? Y la otra era la expresión del ADN, que se refería a que la información que contiene el ADN se da
se da a conocer. ¿Y a qué se refiere eso finalmente? ¿Ya? ¿En qué se traduce finalmente? Bueno, para que la información contenida en el ADN aparezca, se producen procesos complejos en que esta información es traspasada a otra molécula que se forma, que es el ARN. Y esta información contenida ahora en el ARN es llevada a unos organelos que se llaman ribosomas, y ellos con esa información fabrican proteínas. Y estas son las proteínas que las células todas utilizan para cumplir las diversas funciones que ellas tienen. Entonces hay diversas proteínas. Nosotros estamos hechos en base a proteínas. Somos dependientes de estas proteínas. Y estas proteínas nosotros constantemente las estamos formando. Entonces cuando las estamos formando es que se está produciendo un proceso que se llama expresión del ADN. Entonces aquí hay información que se va a traducir finalmente en que aparezcan unas moléculas que se llaman proteínas. ¿Ya? Bueno, eso es lo de hoy día. Estamos bien pasaditos. Ya, niños, hemos terminado. Gracias por demostrarme que se podía escribir, pero yo no podía escribir. Que otra vez habilitado puedo hacer un monito, un rayadito. Ya, niños. En general,